Estas son las preguntas del tema 14, Desarrollo social y de personalidad en edad adulta y vejez, de Psicología del Desarrollo. Entonces, la edición del 2019. Simplemente recordar que en las preguntas aparecerá el número de páginas que tienen texto. En el tema 14 será una de 26, dos del 26, y aparecerá al final ABCD, que corresponde a la columna, a la parte en la columna a la que corresponde, donde se vio la pregunta. Y pues, como siempre, los links para cosas de la UNED. Bien, empezamos. Primera pregunta. Dice, la noción de tarea evolutiva fue propuesta por tres opciones: Habersgurst, Erickson y Bloss. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera. La noción de tarea evolutiva fue propuesta por Habersgurst. Y si vemos el texto, pues dice que los primeros trabajos que analizaron el desarrollo a lo largo del ciclo vital lo hicieron estableciendo etapas. Entre estos modelos destaca el propuesto por Habersgurst, 1900 a 1991, ¿no? En lo que es del tema de tarea evolutiva. Y entonces por eso quien propuso tarea evolutiva fue Habersgurst. Siguiente pregunta. Dice, Pedro es un adulto de 30 años que está tratando de integrarse en un mundo laboral complejo, a la vez que ansía consolidar su vida de pareja y encontrar un grupo social estable. Según el modelo de Habersgurst, se podría afirmar que Pedro está afrontando tareas del desarrollo que, primero, opción, si las logra superar de forma satisfactoria, podría aumentar su sentido de competencia y autoestima. Segunda, que todas las opciones son correctas. Y tercero, que son propias de la edad que tiene. De acuerdo a esto, la correcta es la segunda. Todas las opciones son correctas, pero yo realmente no estoy totalmente seguro. Lo comento aquí, pues ¿no? Igual ayuda a pensar o algo así. Entonces aquí si vemos en lo que dice Habersgurst, dice en su modelo, Habersgurst en el 56 consideró que las tareas evolutivas propias de la adultez provienen principalmente de dos fuentes: las presiones culturales o expectativas de la sociedad sobre la persona por un lado y los valores y aspiraciones individuales por el otro. Y no pude encontrar exactamente la parte que correspondía aquí a esto de este texto. Entonces, bueno, la puse y ya está, ya que lo tenía por ahí. Siguiente pregunta. Dice, para Habersgurst, las tareas evolutivas propias de la edad adulta provienen de, y primera opción, provienen de la crisis entre tendencias de intimidad y aislamiento. Segunda opción, provienen de las aspiraciones individuales y las expectativas de la sociedad. Y tercera opción, provienen de los cambios físicos de esta etapa. Entonces, en este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la B, de manera tal que para Habersgurst las tareas propias de la edad adulta provienen de y las aspiraciones individuales y las expectativas de la sociedad, que entonces es lo que justo acabamos de ver, ¿no? Entonces provienen de dos fuentes: presiones culturales o expectativas de la sociedad sobre la persona por un lado y los valores y aspiraciones individuales por el otro. Eso, o sea, que es básicamente lo que dice aquí, ¿no? Las tareas evolutivas propias de según Habersgurst provienen de aspiraciones individuales y expectativas de sociedad. Siguiente pregunta. Dice, señale el ejemplo que mejor se correspondería con lo que Erickson entiende por una persona adulta generativa. Entonces, primera opción, Lola piensa que ya ha trabajado bastante durante su vida, ha hecho mucho por sus hijos, así que ahora debe centrarse en ella misma y autogenerarse. Segunda opción, María se siente orgullosa de su vida, aunque no todo salió como esperaba. Ha hecho todo lo posible por ser una buena persona, por cuidar a su familia y por aprender de sus errores. Y la tercera opción dice, Carmen tiene ya sus hijos mayores y siente la necesidad de implicarse en la mejora de su barrio, buscando dejar un impacto positivo en su entorno y comprometerse con la sociedad. De acuerdo a esto, la respuesta correcta en esta es la C, pero no sé, yo también buscando un poco en el texto, dice, hay una parte que dice,
persona adulta generativa será productiva en el trabajo, tendrá y educará a sus hijos de forma comprometida, será creativa y se sentirá satisfecha de la labor que hace. Entonces, bueno, o sea, pues sí, ¿no? Pero si ves los otros, no sé, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, pues para que igual sirve para pensar un poco. Siguiente pregunta. Dice, según Erickson, en la etapa de la vejez, no recordar errores definiría, primera opción, un individuo estancado. Segunda opción, la sabiduría. Tercera opción, a una persona neurótica. Entonces, de estas opciones, la respuesta correcta es la tercera. Entonces, de acuerdo a Erickson, en la etapa de la vejez, no recordar errores definiría a una persona neurótica. Entonces, en el texto es similar lo que dice en el texto, que es: tampoco sería sabio el anciano o anciana que no recuerda errores, sino que esta actitud sería definitoria de una persona neurótica. Entonces, es lo que dice aquí. Por lo tanto, entonces, si no se recuerdan errores en la etapa de la vejez, de acuerdo a Erickson, pues serían descripciones que sería una actitud definitoria de una persona neurótica. Bien, siguiente pregunta. Dice, según Erickson, la sabiduría es una cualidad que se desarrolla en la etapa de, y hay las tres opciones: etapa de adulto viejo, etapa de adulto joven, etapa de adulto medio. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera. De acuerdo a Erickson, la sabiduría es una cualidad que se desarrolla en la etapa de adulto viejo. Y si vemos aquí el texto, entonces aquí son varias preguntas que hay que ver la tabla 14.2, que son los estadios del desarrollo según Erickson, y ahí se describen. Entonces aquí nada más es básicamente en la misma pregunta, muchas veces está la respuesta. Adulto viejo desarrolla sabiduría. Entonces, y por eso entonces, sabiduría es cualidad que se desarrolla en etapa de adulto viejo. Entonces aquí hay varias preguntas que son ver esa tabla y la misma tabla te da la respuesta. Entonces, siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta respecto a los polos en las etapas del desarrollo del yo en el modelo de Erickson? Tres opciones. Primera, intimidad frente a aislamiento. Segunda, generatividad frente a desesperación. Y tercera es integridad frente a desesperación. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la primera. Entonces, aquí dice relaciones. ¿Cuál de la relación correcta respecto a polos en etapas de desarrollo del yo? El modelo de Erickson es intimidad frente a aislamiento. Entonces, aquí son polos. Entonces, hay dos extremos. Y entonces en la tabla aparecen también extremos al respecto. Entonces en ese de desarrollo del yo sería intimidad frente a aislamiento. Entonces si vemos lo que dice el texto, pues vemos que las etapas que hay son en la tabla 14.2. Intimidad frente a aislamiento para adulto joven. Después para adulto medio, generatividad frente a estancamiento. Y para adulto viejo, integridad del yo con respecto a desesperación. Entonces, y aquí a ver, en las etapas de desarrollo, o aquí en la pregunta, claro, aquí dice, hay uno que es integridad del yo, adulto viejo, y en la pregunta hay una parte que dice desarrollo del yo. Entonces, bueno, aquí el que cuadra es intimidad frente a aislamiento para adulto joven. Entonces, intimidad frente a aislamiento es para el adulto joven, pero bueno, mira, ahora viendo la pregunta de nuevo, generatividad frente a estancamiento, generatividad frente a estancamiento correspondería a adulto medio, y desesperación respecto a integridad del yo sería para adulto viejo. Bueno, pues la única que cuadra es intimidad frente a aislamiento, pero yo creo que aquí sería adulto joven. No, o no sé, esa etapa de desarrollo del yo sería para adulto joven, creo yo. Bueno, siguiente pregunta. Dice, la etapa de generatividad frente a estancamiento, según la teoría de Erickson, se caracteriza porque, primera opción,
etapa de generatividad frente a estancamiento. Se caracteriza porque las cualidades desarrolladas son la fidelidad y la lealtad. Segunda opción, porque se caracteriza porque la persona se enfrenta a cambios físicos y nuevas demandas sociales. Y la tercera es porque la persona debe comprometerse con los otros, su trabajo y los hijos. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta es la tercera, de manera tal que si estamos hablando de la etapa de generatividad frente a estancamiento, y siempre, ¿no? Erikson, la teoría de Erikson, esa que tiene sus polaridades, esos polos. Entonces, se caracteriza porque la persona debe comprometerse con los otros, su trabajo y los hijos. Entonces, esta generatividad y estancamiento, comprometerse con otros, trabajo e hijos. Entonces, si vemos el texto, lo que dice, pues vemos que en lo que es generatividad, en la tabla 14.2, la persona debe comprometerse con los otros, con su trabajo, con los hijos, consiguiendo productividad y satisfacción elevadas. Entonces, por eso, entonces aquí, cuando hablamos generatividad, entonces, y aquí generatividad que tiene que ver con comprenderse con los otros, su trabajo y los hijos. Y estancamiento es el otro polo. Bueno, siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el término que utiliza Erikson para designar el compromiso que tiene el adulto con la sociedad más allá de la relación de pareja? Entonces hay tres opciones. Primero, generatividad. Segundo, integración de identidad. Y tercero, es sabiduría. Entonces, de estos tres, pues la respuesta es la generatividad, y es generatividad por también bastante lo que acabamos de ver, ¿no? Compromiso del adulto con la sociedad más allá de la relación de pareja, es generatividad. Entonces, por eso aquí el compromiso del adulto con la sociedad, generatividad. Vale. Bien, siguiente pregunta. Dice, la etapa de generatividad frente a estancamiento se caracteriza porque... creo que está repetida. Sí, esta es la correcta. La persona debe comprender con los otros su trabajo y los hijos. Creo que está repetida. Vale, bueno, pues ya está. Debe ser repetida, supongo. Siguiente pregunta. Ana, abogada de 55 años, ha decidido que en su tiempo libre va a colaborar como voluntaria en los talleres de autonomía de una fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Indica en qué estadio del desarrollo se encontraría según Erikson. Tres opciones: integridad, otra opción intimidad y otra opción es generatividad. De esas tres opciones, la correcta sería generatividad. Entonces, igual también es pues lo que hemos visto, ¿no? Comprometerse con trabajo de los hijos, consiguiendo satisfacciones elevadas, pero es en este caso también la descripción, ¿no? Integridad e intimidad no cuadraría. Siguiente pregunta. Es, según Erikson, alcanzar la sabiduría en la vejez supone, primera opción, alcanzar sabiduría en la vejez. Primera opción, supone analizar los acontecimientos actuales y futuros de forma mesurada y objetiva. Segunda opción, supone la aceptación de aciertos y errores vitales. Y tercera opción es, supone la toma de decisiones que rectifiquen los posibles errores cometidos. Entonces aquí, en este caso, la respuesta correcta es la segunda, de manera tal que, según Erikson, alcanzar la sabiduría en la vejez supone la aceptación de aciertos y errores vitales. Estas también podrían más pensar que una de estas otras, pero bueno, si vemos el texto, pues vemos que en la parte esta de sabiduría, en el lateral izquierdo, dice, sabiduría es la comprensión extraordinaria de los aspectos vitales basada en la experiencia. Ser experto en las cuestiones vitales, siendo capaz de mirar hacia atrás la vida vivida sin sentir angustia por los errores cometidos y valorando los aciertos. Entonces aquí, ¿no? en valorando los aciertos sin sentir angustia por los errores cometidos, pues es lo que tendrá que ver aquí con la pregunta, ¿no? Que sabiduría en la vejez es aceptar aciertos y errores vitales. Bien, siguiente pregunta. Dice, en el modelo de Erikson, una de las características de la sabiduría respecto a la evolución del yo es, primero, la creatividad y el compromiso con la sociedad más allá de la relación de pareja. Características de la sabiduría. Segunda,
es la aceptación de los errores del pasado junto con la apreciación de los éxitos vitales. Y la tercera opción es características de la sabiduría respecto a la evolución del yo. Y la tercera es el deseo de la persona de modificar las decisiones pasadas que considera errores cometidos en su vida. En este caso, la respuesta correcta sería la segunda, de manera tal que, de acuerdo, siguiendo el modelo de Erikson, una de las características de sabiduría respecto a la evolución del yo es la aceptación de los errores del pasado junto con la apreciación de los errores vitales. Y si vemos el texto, pues podemos ver que sabiduría es comprensión extraordinaria de los aspectos vitales basada en la experiencia en el lateral izquierdo, ser experto en las cuestiones vitales, siendo capaz de mirar hacia atrás la vida vivida, sentir angustia, pues lo que hemos visto. Bien, entonces siguiente pregunta. Entonces dice, la pregunta es, el concepto de asimilación de Brandstatter respecto al envejecimiento hace referencia a, primera opción, el concepto de asimilación hace referencia a la adaptación de las metas a las limitaciones. Segunda opción, hace referencia a la utilización de actividades compensatorias para amortiguar o evitar las pérdidas. Y tercera hace referencia a la paradoja del envejecimiento. Entonces, de estas tres opciones, la correcta es la segunda, de manera tal que el concepto de asimilación de Brandstatter respecto a envejecimiento hace referencia a la utilización de actividades compensatorias para amortiguar o evitar pérdidas. Entonces en el texto no está tal cual, pero bueno, es deducción. Entonces si vemos en el texto, vemos que en lo que es asimilación dice, la asimilación hace referencia a los intentos de paliar o evitar pérdidas anticipadas o actuales por medio de actividades instrumentales, autocorrectivas y compensatorias. Es decir, cuando las personas utilizan la estrategia de afrontamiento de asimilación, mantienen sus metas vitales. Entonces, en este caso, la cuestión es la parte clave es la de actividades autocorrectivas y compensatorias, que en el texto, pues era la correcta es esta, ¿no? Concepto de asimilación hace referencia a utilización de actividades compensatorias para amortiguar o evitar pérdidas. Bien. Siguiente pregunta. Dice, describe a alguien. Pablo tenía por costumbre caminar durante 2 horas todos los días. Tras una enfermedad, solo puede caminar durante 1 hora sin fatigarse. Al compararse con otros compañeros que llevan una vida sedentaria, dice, yo estoy contento porque sigo pudiendo caminar y esto es lo que me gusta. Otros no pueden ni levantarse después de esta enfermedad. Según Brandstatter, este es un ejemplo de 3 opciones: resignación, acomodación, asimilación. Entonces en este caso la correcta es acomodación. Entonces aquí, y si vemos el texto, dice que es eso, acomodaciones, y de hecho recordar que no es como Piaget. Eso de asimilación y acomodación no es como lo dice Piaget, entonces es una manera un poco diferente, ¿eh? Bueno, acomodación dice, entonces consiste en adaptar metas y aspiraciones, y este proceso acomodativo implica la retirada o la merma de algunas metas vitales, aquellas que ya no pueden ser conseguidas. Entonces, por eso, entonces aquí, esto cuando dicen ese ajuste que hay, dice, antes caminaba 2 horas y ahora solo que voy a caminar 1 hora, pero se compara con alguien que nunca camina. Entonces, por eso, esto es un ejemplo de acomodación. Entonces, en la acumulación es eso, cuando hay ese ajuste, cuando ya no puedes, entonces te ajustas y te comparas contra otros que no están haciendo eso. Bien, entonces siguiente pregunta dice, mantener el nivel de desempeño de las personas mayores como forma de promover un envejecimiento exitoso. Primera opción, está recomendado siempre. Segunda opción, no siempre es una estrategia positiva. Y tercera opción, ha de ir acompañado de una restricción de las actividades sociales. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta es la segunda, de manera tal que mantener el nivel de desempeño de las personas mayores como forma de promover un envejecimiento exitoso
no siempre es una estrategia positiva. Entonces, si vemos el texto, pues podemos ver que habla acerca de las intervenciones para promover un envejecimiento exitoso no siempre deben ir encaminadas a lograr mantener el nivel de desempeño, sino que en ocasiones el desistir de algunas actividades y metas es una forma eficaz de envejecer. Entonces por eso es que no siempre es una estrategia positiva precisamente, ¿no? Entonces, por eso mantener el desempeño de las personas no siempre es una estrategia positiva. Entonces bueno, eso es importante relacionado con la pregunta. Siguiente pregunta dice, una manera eficaz de envejecer puede ser, primera opción, es eficaz envejecer si se intenta sistemáticamente el mantenimiento del nivel de desempeño en una tarea, tal y como se produciría en etapas anteriores de la vida. Segunda opción es, puede ser eficaz envejecer si se renuncia a metas o actividades relacionadas con la actividad y roles sociales que se venían realizando hasta ese momento. Y la tercera es, puede ser eficaz envejecer si se buscan nuevas metas que permitan alcanzar objetivos personales y que permitan sentir satisfacción. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta es la tercera. Una manera eficaz de envejecer puede ser buscar nuevas metas que permitan alcanzar objetivos personales y que permitan sentir satisfacción. Entonces, y está tal cual en el texto. Si vemos el texto, decimos aquí, así las personas utilizarán estrategias de asimilación siempre que puedan y recurrirán a estrategias de acomodación cuando sucesivos intentos de asimilación fracasen. Entonces, eso significa adaptarlos a la nueva situación o buscar nuevas metas y trayectorias vitales para los últimos años de la vida que permitan a la persona mayor lograr alcanzar sus objetivos y sentir satisfacción con ello. Entonces, pues básicamente lo que tenemos aquí es eso, ¿no? Que las personas utilizarán estrategias de asimilación siempre que puedan y recurrirán a las estrategias de acomodación. Entonces, primero harán asimilación y después harán acomodación. Si asimilación fracase, si asimilación fracasa. Entonces, por eso, entonces, entonces es primero asimilación y después acomodación. Y por eso si vemos la pregunta, entonces puede ser eficaz buscar nuevas metas que alcanzan objetivos personales y que permitan sentir satisfacción. Entonces esto sería ya cuando se está también en estrategias de acomodación también. Muy bien, la siguiente pregunta dice, los estudios realizados respecto de la crisis de la mitad de la vida, primera opción, avalan su carácter normativo, si bien amplían su rango de aparición, situándolo entre los 30 y los 50 años. Es respecto a los estudios que se han hecho de la crisis de la mitad de la vida. Segunda opción, encuentran que solo se da en un porcentaje reducido de adultos y que habitualmente sucede como resultado de acontecimientos idiosincrásicos. Tercera opción, encuentran que un alto porcentaje de varones de entre 40 y 45 años toman decisiones que cambian su vida de manera radical. Entonces, la respuesta correcta en este caso para esta pregunta es la segunda, de manera tal que los estudios realizados respecto a la crisis de la mitad de la vida encuentran que solo se da en un porcentaje reducido de adultos y que habitualmente sucede como resultado de acontecimientos idiosincrásicos. Y si vemos el texto, pues vemos que va en línea con eso, ¿no? La crisis de la mitad de la vida solo se da en un porcentaje pequeño de personas adultas. Cuando se da, no lo hace necesariamente en las fechas previstas, entre 40 y 45 años, que fue la propuesta original, sino que se puede ocasionar en una década de los 30, en la de los 50, o sea que mucho antes o mucho después, y que más que una crisis normativa es el resultado de acontecimientos idiosincrásicos. Y luego el texto dice algo así como tener una pérdida o tener un cambio importante y cosas así. Entonces, por lo tanto, por eso, aquí en la respuesta, pues la respuesta correcta indica que solo se dan un porcentaje de pequeño y sucede acontecimientos idiosincrásicos. Bien, siguiente pregunta. Dice, en el modelo de Levinson, que es el de la crisis de la mitad de la vida, se localiza en el paso de la adultez temprana a la, y primera opción, vejez,
segunda de adultez temprana a adultez intermedia y tercera de adultez temprana a adultez tardía. Entonces la respuesta correcta en este caso es la segunda. Si vemos el modelo de Levinson, la crisis de la mitad de la vida se localiza en el paso desde adultez temprana a la adultez intermedia. Entonces si vemos el texto, no dice así tal cual la adultez intermedia, pero bueno, se deduce. Dice que la crisis solo se da en un porcentaje y no necesariamente en las fechas previstas, entre 40 y 45 años. Bueno, pues por ahí va. Entonces de adultez temprana a adultez intermedia en la propuesta original, y después ha visto que no. Siguiente pregunta, dice: respecto a la crisis de la mitad de la vida, algunos estudios encuentran que, y primera opción, se trata de crisis normativa, por la que transitan todos los individuos. Segunda opción, depende de factores culturales. Tercera opción, más que una crisis normativa, es el resultado de acontecimientos idiosincráticos. Bueno, pues ya creo que queda claro que es la opción C, ¿no? Que es lo mismo que hemos estado viendo. Entonces, por eso, pues ya con los acontecimientos idiosincrásicos con crisis de mitad de la vida, de Levinson. Siguiente pregunta. Dice: la crisis de la mitad de la vida, primero, es más probable en personas neuróticas que en el resto. Segunda opción, crisis de mitad de la vida puede devenir como resultado de un divorcio. Y tercera opción, las dos opciones son correctas. Entonces aquí la correcta es la tercera. Estas dos opciones son correctas. Estas ambas cosas ocurren en la crisis de la mitad de la vida. Tanto que es más probable que en personas neuróticas que en el resto, como que puede devenir como resultado de un divorcio. Entonces si vemos aquí, una parte del texto dice: analizando la persona de los individuos, se encuentra que la crisis de mitad de la vida es más probable en aquellas personas que puntúan alto en neurocitismo. Y ya he visto que se me ha pasado. Hay una parte que dice acerca del divorcio, pero bueno, ya hay una parte del libro que yo también recuerdo haberlo leído. Entonces puede ser a causa de un divorcio o algo impactante en la vida. Siguiente pregunta. Dice: respecto a la crisis de la mitad de la vida, entonces, ¿no será la misma? No, es muy similar, el texto es bastante similar. Dice: primera opción, estudios confirman que se trata de un hito evolutivo. Segunda opción, se relaciona con personalidades con puntuaciones más altas en neuroticismo. Y tercera opción, tiene lugar más probablemente en personas con rasgos depresivos. En este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la segunda. Respecto a la crisis de mitad de la vida, se relaciona con personalidades con puntuaciones más altas en neurocitismo. Entonces, en neuroticismo. Y en el documento, pues, es tal cual. Analizando la personalidad de los individuos, se encuentra que la crisis de mitad de la vida es más probable en aquellas personas que puntúan alto en neuroticismo. Entonces, aquí, por eso es la de en medio, la segunda, ¿no? Es más, si hay puntuación alta en neuroticismo, pues hay más probabilidad de tener la crisis de la mitad de la vida. Siguiente pregunta. Dice: Climo y Stewart caracterizan la adultez media como, y tres opciones. Primera, adultez media es el momento en que los adultos se sienten más eficaces y competentes. La segunda, adultez media, es un momento de gran tensión y crisis, coincidiendo con los postulados de Levinson. Y la tercera es: adultez media es una etapa de estabilidad en la que no se producen cambios relevantes. La respuesta correcta para esta pregunta es la primera. Entonces, de manera tal, Climo y Stewart caracterizan la adultez media como el momento en que los adultos se sienten más eficaces y competentes. Y si vemos el texto, pues vemos que es, ¿no? En general, estos autores abogan por la idea de la adultez media como el momento de mayor sentido de competencia, mayor eficacia y confianza en uno mismo. Entonces, si habla acerca de Climo y Stewart, adultez media, pues es un momento más eficaz y competente para las personas, para los adultos. Siguiente pregunta. Dice: los estudios sobre la crisis de la mitad de la vida, tres opciones. Primera, apoyan la idea de Erikson como un momento degenerativo.
Segunda, indican que se trata de un periodo de intensa movilización emocional que apoya el modelo de Levinson. Tercera, señalan que es un fenómeno normativo. La respuesta correcta para esta pregunta es la primera, de manera tal que los estudios sobre la crisis de la mitad de la vida apoyan la idea de Erikson como un momento generativo. Entonces, y es tal cual. Si vemos el texto, es un texto en el cual es, en definitiva, apoyan la idea de Erikson de la adultez como momento generativo que permite sustentar sobre las personas de esta edad el peso principal de la sociedad. Siguiente, entonces por eso, entonces aquí esa es la crisis de los estudios, apoyan la idea de Erikson de que es un momento, que la crisis de mitad de la vida es un momento generativo. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los tres componentes sobre los que Sternberg define el amor? Entonces aquí hay tres, se combinan. Entonces hay intimidad, compromiso y pasión. Ese es uno. Otra opción es intimidad, compromiso y lealtad. Y el siguiente es intimidad, pasión y fraternidad. Entonces aquí la respuesta correcta para esta pregunta es la primera. Los tres componentes sobre los que Sternberg define el amor son intimidad, compromiso y pasión. Entonces, y al final aquí pues vemos que en su definición de amor de Sternberg dice intimidad y compromiso junto con pasión forman los tres componentes sobre los que Sternberg define el amor. Entonces hay que ver la figura 14.1 y son los tres. Entonces, intimidad, compromiso y pasión. Entonces, bueno, pues aquí es aprenderse qué son esos tres. Siguiente pregunta. Dice, en el modelo de amor de Sternberg, la pasión es el componente. Y aquí también, aquí hay varias preguntas que vienen, que es aprenderse esto. Entonces, pasión es el componente cognitivo, emocional o motivacional. Entonces, en este caso, la respuesta correcta para este es la tercera. El modelo de amor de Sternberg, la pasión es el componente motivacional. Entonces, y si vemos el texto, pues es eso. En su triángulo de amor, la pasión es el componente motivacional y de activación del amor. Es la expresión de deseos y necesidades y se relaciona con la sexualidad en la pareja en un deseo intenso de unión con el otro. Siguiente pregunta es, en el modelo de amor de Sternberg, la pasión es el componente y entonces aquí es motivacional del amor, segunda opción cognitivo del amor, tercera emocional del amor. Entonces aquí pues es el motivacional del amor. Entonces en su triángulo de amor la pasión es componente motivacional, entonces pasión, motivacional y de activación. Entonces por eso aquí la pasión, componente motivacional. Siguiente pregunta dice, para Sternberg la dimensión motivacional del amor es, primera opción, compartir posesiones y sentimientos, segunda opción es la pasión, tercera opción es la preocupación por el otro. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la segunda. Entonces, para Sternberg, la dimensión motivacional del amor es la pasión. Y si vemos, pues es lo que dice el texto. En su triángulo del amor, la pasión es el componente motivacional y de activación del amor. Vale, entonces, la expresión de deseos y necesidades se relaciona con la sociedad de pareja, un deseo intenso uno con el otro. Vale, pues simplemente es eso. Vale, aquí, siguiente pregunta dice, en el modelo de amor de Sternberg, el componente emocional es, primero, el compromiso, segundo, la pasión, tercero, la intimidad. Entonces, en este caso, la correcta es la tercera, la intimidad. Entonces, en el modelo de amor de Sternberg, el componente emocional es la intimidad. Entonces, y si vemos en el texto, pues es lo que dice. La intimidad es el componente emocional del amor, supone la comunicación íntima con la otra persona, la preocupación por el otro y la entrega de uno mismo, es decir, el conocer a la otra persona y dejarse conocer por ella y compartir emociones, secretos y sentimientos. Muchas relaciones de amistad pueden caracterizarse por la intimidad. Entonces, por lo tanto, cuando hay un componente emocional es la intimidad. Siguiente pregunta. En el modelo de amor de Sternberg, la intimidad es el componente emocional o motivacional o social. Pues ya que hemos visto, pues es el componente emocional, que es lo que hemos visto. Entonces, no hay más. Intimidad, componente emocional. Siguiente pregunta. Dice, según Sternberg, el componente cognitivo del amor es, primero, la intimidad, segundo, la pasión, tercero, el compromiso. La correcta en este caso es
el tercero, que es el compromiso. Entonces el componente cognitivo del amor es el compromiso. Entonces si vemos lo que dice el texto, finalmente el compromiso hace referencia a la decisión de amar a la otra persona y mantener ese amor a lo largo del tiempo, considerándose la vertiente cognitiva del amor. Entonces cognitivo es compromiso. Y por eso entonces componente cognitivo es el compromiso. Siguiente pregunta. Dice, en el modelo de Stenberg de la confluencia entre intimidad, compromiso y pasión, el compromiso hace referencia a, entonces, primera opción, al componente emocional del amor. Segunda opción, al componente de activación del amor. Tercera opción, al componente cognitivo del amor. Entonces, la respuesta correcta en este caso es el tercero, componente cognitivo, que el compromiso, componente cognitivo, que es también lo que hemos visto. Entonces, compromiso, componente cognitivo del amor. Siguiente pregunta es, ¿qué clase de amor es aquel en el que está presente la intimidad y la pasión? Entonces, primera opción, enamoramiento. Segunda opción, amor fatuo. Tercera opción, amor romántico. Bueno, aquí también es aprenderse cuáles son, porque hay varias preguntas y todas es cambiando uno con otro. Entonces, en este caso es el tercero, amor romántico. Entonces, en el amor en el que está presente la intimidad y la pasión es el amor romántico. Y entonces, y aquí pues es ver la tabla 14.3 para las 7 clases de amor de Stenberg, y ahí pone cuáles son las que corresponden a cada una. Entonces, en ese caso, intimidad y pasión, amor romántico. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué componentes tienen en común, según Stenberg, el amor fatuo y el amor consumado? Entonces, hay 3 preguntas, intimidad y pasión. Segunda opción, compromiso y fraternidad. Tercera opción, pasión y compromiso. En este caso, la respuesta correcta para este es la tercera, pasión y compromiso. Por lo tanto, los componentes que tienen en común, según Stenberg, el amor fatuo y el amor consumado son la pasión y el compromiso. Y aquí nuevamente es ver la tabla. Aquí hay varias preguntas que es ver la tabla. Y ahí te dice exactamente, es una cruz que te dice cuál es cuál y ya está. Según Stenberg, el amor, en la siguiente pregunta, según Stenberg, el amor que se caracteriza por la presencia de pasión e intimidad y ausencia de compromiso es el primero, amor compañero. Segundo, amor consumado. Tercero, amor romántico. Entonces aquí la respuesta correcta es la tercera, que es, por lo tanto, el amor que se caracteriza por la presencia de pasión e intimidad y ausencia de compromiso es amor romántico. Así es con los nombres, y vale, aquí es aprenderse los nombres y cuál es cuál. Según Stenberg, la presencia de pasión y ausencia de compromiso caracteriza el, primera opción, amor consumado. Segunda opción, amor romántico. Tercera opción, amor compañero. Hay pasión, pero no hay compromiso. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es el romántico. Y si vemos el texto, pues es igual, ver la tabla. Y la tabla, entonces, el amor romántico es el que tiene pasión, pero no tiene compromiso. Siguiente pregunta. Dice, conforme a Stenberg, ¿qué características definen el amor consumado? Entonces hay pasión, intimidad y compromiso. Otra opción es hay pasión e intimidad nada más. Y la otra opción, hay intimidad y compromiso nada más. Entonces, de estas 3, la respuesta correcta es la primera. El que es amor consumado es el que tiene todo. Pasión, intimidad y compromiso es el único que tiene todo. Entonces son 3 opciones. Y entonces van variando. 2 tienen y una no. 2 tienen y una no. Y ese es el único que tiene todo, el consumado. Siguiente pregunta. Dice, según Stenberg, en el amor compañero aparecen, entonces, primera opción, pasión y compromiso. Segunda opción, pasión e intimidad. Y tercera opción, intimidad y compromiso. Entonces, de estas, la respuesta correcta es la tercera. Por lo tanto, en el amor compañero aparecen intimidad y compromiso. Y es lo mismo, es ver la tabla 14.3 para identificar ahí que amor compañero es el que tiene intimidad y compromiso. Siguiente pregunta. Dice, el amor fatuo se caracteriza por la presencia de, primera opción, intimidad y compromiso. Segunda opción, pasión y compromiso. Y tercera opción, pasión e intimidad. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la segunda. El amor fatuo se caracteriza por la presencia de
pasión y compromiso. No, y son estas iguales. Ver la tabla 14.3 y ahí se va a ver que entonces el olfato tiene pasión y compromiso. Siguiente pregunta. Ya es otro tema. Según Carswise, Pries y Gide, 2010, el nacimiento de los hijos supone, primera opción, una radicalización de los roles de la pareja solo si la mujer trabaja fuera de casa. Segunda opción, una radicalización de los roles de pareja, nada más. Y tercera opción, una atenuación de los roles de la pareja. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la segunda, de manera tal que, según Carswise, Priest y Hyde, el nacimiento de los hijos supone una radicalización de los roles de la pareja. Pero aquí es independiente si la mujer trabaja o no, que es lo que dice el texto. Entonces, si vemos el texto dice, tras el nacimiento, tanto del primer hijo como de los siguientes, los miembros de la pareja radicalizan sus roles tradicionales, que es lo que dicen esos autores, tanto cuando la mujer solo trabaja en el hogar como cuando lo hace fuera de casa. Así, las madres ocupan cada vez más tiempo en el cuidado de la prole y el hogar, además de ser las encargadas de gestionar o tener en la cabeza los cuidados que el niño y la casa necesitan. Entonces, esto ocurre cuando se tiene el nacimiento de los hijos, según estos autores, Cass, Priest y Hyde, y hay una erradicación de los roles de la pareja en cualquier caso, ya sea que la mujer trabaje fuera de casa o no. Siguiente pregunta. Dice, tras el nacimiento de los hijos se radicalizan los roles tradicionales de la pareja. Y aquí es primera opción, tanto en el caso en que la mujer trabaje como si lo hace fuera. Segundo, solo cuando la mujer trabaja fuera. Tercera, solo si la mujer trabaja en el hogar. Entonces ya sabemos que es el primero, que es justo lo que acabamos de ver. Entonces está muy claro. Se radicalizan los roles y tanto se trabaja fuera como se le hace en el hogar. Siguiente pregunta. Dice, en relación con la androginia, podríamos afirmar que primera opción son los gametos que tienen 45 cromosomas. Segunda opción son los cromosomas Y. Y tercera opción son las parejas que ejercen de manera equitativa las labores profesionales y del hogar. Entonces, en esta pregunta, la respuesta correcta es la C. Entonces, en este caso, en relación con la androginia, podríamos afirmar que son las parejas que ejercen de manera equitativa las labores profesionales y del hogar. Entonces, si vemos lo que dice el texto, entonces es en el lateral izquierdo. Entonces, cuando dice androginia, es una cualidad asociada a las personas que poseen tanto características típicamente asociadas a los roles femeninos como características típicamente asociadas a los roles masculinos, independientemente de si son hombres o mujeres. Entonces, por ello, entonces, pues, la pregunta, androginia es parejas que ejercen de manera equitativa labores profesionales y del hogar. Siguiente pregunta. Dice, la androginia es una cualidad que define a, primera opción, aquellas personas, ya sea varones o mujeres, que ejercen roles tanto masculinos como femeninos. Segunda opción, las mujeres que ejercen roles masculinos en la sociedad. Tercera opción, los varones que ejercen roles femeninos en la sociedad. Entonces aquí sería ya sabemos que es la primera opción. Entonces, androginia, que sigue con la descripción que hemos hecho. Entonces, y son maneras diferentes de preguntar lo mismo. Siguiente pregunta. Dice, con respecto al matrimonio y los hijos, se denomina nido vacío. Primera opción, a la etapa en la que todavía no se ha tenido primer hijo. Segunda opción, al momento en el que uno de los cónyuges enviuda y se queda en el hogar familiar. Tercera opción, al momento en que los hijos abandonan el hogar familiar. Entonces aquí la respuesta correcta es la tercera. Entonces nido vacío es cuando los hijos abandonan el hogar familiar. Que si vimos el texto, pues es eso, no tal cual. Nido vacío es el momento en que los hijos e hijas se van del hogar familiar. Entonces es algo también muy, muy popular, ¿no? Lo del nido vacío. Entonces, bueno, es relativamente fácil recordarlo. Siguiente pregunta. Dice, cuando los hijos abandonan el hogar, suele producirse, entonces, tres opciones: un estancamiento en los roles previamente establecidos desde el nacimiento de los hijos. Segunda opción, una radicalización de los roles de la pareja. Y tercera opción, la flexibilización de los roles en la pareja. Entonces, en este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la tercera. Entonces,
de manera tal que cuando los hijos abandonan el hogar suele producirse la flexibilización de los roles de la pareja. Entonces aquí, y si vemos el texto, pues lo que dice es que la salida de los hijos del hogar, al contrario de lo que ocurría con el nacimiento de los mismos, coincide con una renegociación y flexibilización de los roles de la pareja, que se acentuará con la llegada de los nietos. Entonces aquí es importante aquí, al contrario de lo que ocurría con el nacimiento. Entonces en el nacimiento habrá una radicalización de los roles de la pareja, y cuando se van los hijos hay una flexibilización y renegociación de los roles de la pareja, ¿no? Y si hay una pregunta también, se acentuará con la llegada de los nietos. Por lo tanto, entonces, aquí, cuando los hijos abandonan el hogar, pues hay esa flexibilización de los roles de la pareja. Siguiente pregunta. Dice, cuando los hijos se independizan, las parejas suelen, primera opción, incrementar su preocupación y producirse más discusiones. Segunda, mantener la diferenciación de roles. Y tercera opción, renegociar y flexibilizar los roles. Pues ya sabemos que es la tercera, porque es justo el texto que hemos visto, así que no hay mucho más, ¿no? Se independizan, se renegocian y flexibilizan los roles en la pareja. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se denomina el fenómeno en el que los adultos cuidan de sus hijos y al mismo tiempo de sus progenitores? Primera opción, generación sándwich. Segunda opción, triple jornada laboral. Y tercera opción, nido vacío. En este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la primera. Entonces, el fenómeno en el que los adultos cuidan de los hijos y al mismo tiempo de sus progenitores se le llama generación sándwich. Entonces, si vemos el texto, pues vemos que dice que es frecuente que los adultos se conviertan en la generación sándwich. Aún están cuidando de sus hijos cuando, gracias a la actual longevidad, deben comenzar a cuidar a los padres. Lo dice Lachman. Entonces, por lo tanto, cuando se cuida al mismo tiempo a los hijos y a los progenitores, es la generación sándwich. Siguiente pregunta dice, ¿cómo se denomina el tipo de ayuda que recibe un anciano cuando su hija le hace la compra todos los días? Entonces, primera opción, apoyo emocional. Segunda opción, apoyo instrumental. Tercera opción, apoyo no instrumental. En este caso, la respuesta correcta es la segunda. Cuando hay un tipo de ayuda que recibe un anciano y su hija le hace la compra todos los días, se denomina apoyo instrumental. Entonces, y así lo dice en el texto tal cual, no hay más. Apoyo instrumental ayudan a los que dan apoyo instrumental, ayudan a los ancianos a hacer la compra, a llevar la economía del hogar, les llevan en coche a un lugar u otro, y en caso de estar impedidos, facilitan la comida, el baño o están pendientes de los medicamentos. Muy bien. Entonces, por eso, aquí, apoyo instrumental, cuando se ayuda a hacer la compra todos los días. Siguiente pregunta es, respecto a la transmisión de valores de padres a hijos relativos a la profesión. Entonces, primera opción dice, los padres obreros tienden a transmitir en mayor medida valores que apoyan la iniciativa y la independencia de los hijos. Segunda opción, entonces es transmisión de valores de padres a hijos respecto a profesión. Segunda opción, el grado de transmisión de valores de la profesión es mayor cuando los padres tienen profesiones liberales. Y tercera opción, no se encuentran diferencias en cuanto al grado de transmisión de valores de la profesión en padres con trabajos liberales u obreros. Entonces, en este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la segunda, de manera tal que si se habla de transmisión de valores de padres a hijos relativos a la profesión, en ese caso, el grado de transmisión de valores de la profesión es mayor cuando los padres tienen profesiones liberales. Entonces aquí, si vemos el texto, entonces lo que dice es, el grado de transmisión de valores relativos a la profesión de padres a hijos es mayor en el caso de profesiones liberales que en el caso de familias obreras, lo que facilitaría el cambio social. Entonces, por eso, entonces aquí, el grado de transmisión es mayor cuando los padres tienen profesiones liberales. Entonces, el otro contraparte es cuando son obreros, pero bueno, que aquí nos está preguntando. Siguiente pregunta dice, respecto a la transmisión de valores de padres a hijos relativos a la profesión, entonces esto es similar, tiene el texto similar, pero es un poco diferente. Dice, primera opción,
Los padres obreros tienden a transmitir en mayor medida valores que apoyan a la iniciativa y la independencia de los hijos. Segunda opción, el grado no se encuentran diferencias en cuanto al grado de transmisión de valores de la profesión en padres con los trabajos liberales o obreros. Y tercera opción es el grado de transmisión de valores de la profesión es mayor cuando los padres tienen profesiones liberales. Entonces, en este caso es la C, que es también ya lo que ya hemos visto. Entonces, y simplemente es una manera diferente de poner la misma pregunta. Cuando es transmisión de valores, entonces es mayor cuando los padres tienen profesiones liberales, el grado de transmisión de valores. Siguiente pregunta dice: en relación a la vida laboral de las mujeres, la hipótesis de la escasez de recursos defiende que, primero, todas las opciones son incorrectas. Vale, segundo, no es posible ser al mismo tiempo una buena profesional y una buena madre. Entonces estamos hablando de la hipótesis de escasez de recursos y vida laboral de las mujeres. Tercera opción, tienen mejor ajuste personal aquellos adultos que desempeñan simultáneamente roles profesionales y personales. En este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la segunda. Entonces, si hablamos de acerca de la vida laboral de las mujeres, la hipótesis de la escasez de recursos defiende que no es posible ser al mismo tiempo una buena profesional y una buena madre. Entonces aquí, y si vemos el texto, pues lo que dice es que la hipótesis de la escasez de recursos, que argumentaba que las energías de las personas son limitadas y que quienes tienen un trabajo no tienen energías para ser al mismo tiempo una buena esposa y padre o madre, es decir, un trabajo demandante supondrá inevitablemente conflictos y problemas en el hogar. Entonces, estás hablando de la hipótesis de la escasez de recursos. Entonces, por eso hay que tener presente que es respecto a vida laboral de las mujeres e hipótesis de escasez de recursos. No es posible ser una buena profesional y una buena madre, de acuerdo a esta hipótesis, claro, a la hipótesis de la escasez de recursos. Siguiente pregunta. Dice, respecto al rol profesional de la mujer y el ajuste de los hijos, los datos empíricos muestran que entre estas variables, o sea, entre las variables de rol profesional de la mujer y variable de ajuste de los hijos. Entonces dice que, primera opción, existe una correlación positiva. Segunda opción, existe una correlación negativa. Tercera opción, no existe relación. La respuesta correcta para esta pregunta es la tercera. Entonces, si hablamos del rol profesional de la mujer y el ajuste de los hijos, de esas dos variables, los datos empíricos que tenemos dicen que no hay relación. O sea, no hay relación entre el rol profesional de la mujer y el ajuste de los hijos. Y si vemos el texto, del texto es todavía más taxativo. El texto dice, los datos empíricos muestran que no existe relación ninguna entre el rol profesional de la mujer e infelicidad marital o desajuste de los hijos, ni problemas de conducta ni académicos ni judiciales. O sea que no hay una relación entre el rol profesional que tenga la mujer, si es feliz o infeliz maritalmente, o si tiene desajuste con los hijos. No, dependerá de otras cosas, pero no del rol profesional que tenga la mujer. ¿No? Por lo menos de estas dos cosas, por lo menos no. Muy bien, pues siguiente pregunta. Dice, con relación a la diversificación de roles, la hipótesis de la expansión sostiene que adoptar roles familiares y laborales, primera opción, adoptar roles familiares y laborales, y hipótesis de la expansión. Primera opción, adoptar esos roles comporta más ventajas que desventajas. Segunda opción, adoptar esos roles es una condición que resulta más beneficiosa para las mujeres que para los hombres. Y tercera opción, desborda al individuo y lo aboca hacia los conflictos. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es la primera, de manera tal que si hablamos acerca de la diversificación de roles, la hipótesis de la expansión sostiene que adoptar roles familiares y laborales comporta más ventajas que desventajas. Entonces aquí, el texto lo dice un poquito de manera diferente, pero aquí lo que dice el texto es, según la hipótesis de la expansión, que es diferente de la otra, entonces de la escasez de recursos, esta es hipótesis de la
expansión. El adoptar diferentes roles en la vida permite ganar autoestima, sentido de competencia, prestigio, reconocimiento social y remuneración económica, lo que hace que en el balance entre ganancias y pérdidas primen las primeras sobre las segundas. Entonces, por eso entonces aquí, ¿no? Entonces, de acuerdo a la hipótesis de la expansión, adoptar roles familiares y laborales al final comporta más ventajas que desventajas, ¿no? El balance, hay un balance entre ganancias y pérdidas, priman las ganancias sobre las pérdidas al final, con la hipótesis de la expansión. Siguiente pregunta, dice, el estudio Daimerich, Planes y Gra, en 2010 con jubilados españoles, muestra que las fases que más frecuentemente experimentan los jubilados son: primera opción, prejubilación y estabilidad; segunda opción, desencanto y reorientación; tercera opción, reorientación y estabilidad. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la tercera. Entonces, del estudio este que se hizo en el 2010 con jubilados españoles, las fases más frecuentemente experimentadas por los jubilados era la reorientación y la estabilidad. Entonces, ya en el texto, pues si vemos el texto, lo que dice es que un estudio español encontró que el porcentaje de personas que pasaron por la fase de prejubilación fue mínimo, mientras que alrededor del 40% de los jubilados se adentraron directamente tras el retiro en la fase de desencanto. O sea que muy pocos van a prejubilación, casi todos directo a jubilación. Y de ahí, alrededor de 40 va directamente a desencanto, que afortunadamente duró poco. Las fases más frecuentes que experimentaron más del 70% de los jubilados fueron las de reorientación y estabilidad. Entonces 40% directamente a desencanto, y de los más frecuentes, 70% de los jubilados fueron reorientación y estabilidad. Entonces, que si vemos la pregunta, por eso entonces más frecuentemente experimentan reorientación y estabilidad, que era el 70% de los jubilados. Siguiente pregunta. Dice, las fases de transición en el proceso de jubilación según Ashley. Primera opción, no todos los individuos pasan por ellas necesariamente. Segunda opción, son universales. Tercera opción, fases de transición son necesarias pero solo en el mundo desarrollado. Entonces, en este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la primera, de forma tal que las fases de transición en el proceso de jubilación según Ashley, no todos los individuos pasan por ellas necesariamente, por las fases de transición. Entonces, si vemos lo que dice el texto, pues dice eso, ¿no? Que dice, es importante reseñar que estas fases no son secuenciales ni es necesario que todas las personas adultas pasen por ellas. Algunas personas las seguirán fielmente, mientras que otras pasarán solo por alguna de estas fases. De lo del estudio de según Ashley. Entonces, no todos los individuos pasarán por ellas necesariamente. Siguiente pregunta dice, en el modelo de Ashley, las fases de transición en el momento de la jubilación. Entonces, primera opción, las fases de transición en el momento de jubilación, primera opción, se consideran necesarias y secuenciales, aunque se reconocen diferencias importantes en el tiempo que los individuos permanecen dentro de cada fase. Segunda opción, no son necesarias ni secuenciales, lo que permite dibujar diferentes perfiles o formas de pasar la transición a la jubilación. Tercera opción, es las fases de transición representan un progreso necesario y secuencial en el que incluso la duración de las fases resulta homogénea entre los individuos. En este caso, para esta pregunta, la respuesta correcta es la segunda, de manera tal que si seguimos el modelo de Ashley, las fases de transición en el proceso de jubilación no son necesarias ni secuenciales, lo que permite dibujar diferentes perfiles o formas de pasar la transición a la jubilación. Si vemos el texto, pues vemos que dice en línea con esto. Dice, es importante reseñar, hablando de Ashley, es importante reseñar que estas fases no son secuenciales, ni es necesario que todas las personas adultas pasen por ellas. Algunas personas las seguirán fielmente, mientras que otras pasarán solo por alguna de estas fases. Como vemos, las fases de Ashley permiten dibujar diferentes perfiles o formas de pasar por la transición de la jubilación. Entonces es simplemente lo que vemos aquí.
¿no? En fase de transición no son secuenciales y permiten dibujar diferentes perfiles o formas de pasar la transición a la jubilación. Bien, siguiente pregunta. Dice, aquí describe a alguien: Miguel, de 69 años, trabajó toda su vida en ingeniería y tenía un ritmo de vida muy ocupado. Deseaba jubilarse para poder descansar y disfrutar de su familia. Sin embargo, a cabo de un tiempo jubilado, comenzó a extrañar su rutina y experimentó un vacío. Este mes ha decidido retomar la carpintería y unirse a un grupo de baile. Considerando las fases de transición en el proceso de jubilación, lo más probable es que Miguel se encuentre en la fase, hay tres opciones: fase de reorientación, la otra opción, fase post-jubilación, y la tercera opción, fase luna de miel. Entonces, y en este caso la respuesta correcta es la primera, la fase de reorientación. Entonces aquí, pues si vemos el texto, entonces vemos que dice: en la fase de reorientación, la persona abandona las expectativas previas a la jubilación, tanto las excesivamente positivas como las negativas. Explora nuevas posibilidades, toma decisiones y logra organizar una rutina nueva dentro del retiro. Esta rutina tiene en cuenta tanto las posibilidades reales de la jubilación como los inconvenientes que acarrea. Por ejemplo, una pérdida económica. Cuando se jubila, pues hay una disminución de los ingresos. Entonces, por lo tanto, vemos que entonces aquí que comenzó a soñar su vida, experimentó un vacío, después decidió retomar carpintería, unirse a un grupo de baile. Entonces, por eso es que está en la fase de reorientación. Siguiente pregunta. Dice: en el proceso de jubilación, ¿en qué etapa se encuentra una persona que consigue una rutina satisfactoria en su día a día? Primera opción, fase de estabilidad. Segunda opción, fase de reorientación. Tercera opción, fase de desencanto. Entonces, aquí la respuesta correcta para esta pregunta es la primera, fase de estabilidad. Entonces, aquí una persona que consigue una rutina satisfactoria en su día a día está en fase de estabilidad, que si vemos el texto es lo que dice el texto. Entonces, en esta fase, en la de estabilidad, el jubilado consigue una rutina estable y satisfactoria en su día a día. Entonces, y si vemos aquí, esa fase de estabilidad podría también confundirse, ¿no? O similar de alguna manera en reorientación. Pero esto es cuando decide hacer, que tiene que cambiar y no sé qué, y estabilidad es cuando lo ha conseguido. Entonces aquí es antes de estabilidad está reorientación y después estabilidad. O sea, primero era desencanto, después reorientación y después estabilidad. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo claro más o menos, ¿no? Para que no vaya a confundirse. Siguiente pregunta dice: respecto al proceso de jubilación, la fase de desencanto hace referencia a que, primera opción, la persona abandona las expectativas excesivamente positivas creadas en las etapas anteriores a la jubilación, explorando nuevas posibilidades. Segunda opción, la persona abandona las expectativas que tenía sobre la jubilación, sobre todo las negativas, reorganizando una nueva rutina durante esa etapa. Y la tercera opción es: la persona descubre que sus expectativas sobre la etapa de jubilación se alejan de la situación real. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera. Entonces, si hablamos del proceso de jubilación, desencanto hace referencia a la persona descubre que sus expectativas sobre la etapa de jubilación se alejan de la situación real. Y es muy similar en el texto, ¿no? Vemos el texto: fase de desencanto tiene lugar cuando la persona descubre que las fantasías asociadas a la época de jubilación no se cumplen. Entonces, cuando tiene el desencanto, las otras tienen que ver con reorientación o tienen que ver con estabilidad, ¿no? Depende, son las tres etapas. Bueno, entonces siguiente pregunta. Dice: los estudios sobre las etapas de afrontamiento de la muerte propuestos por Kubler-Ross señalan que, primero, pueden darse varias al mismo tiempo. Segunda opción, se producen a cualquier edad ante un proceso de muerte. Y tercera opción, dichas etapas se producen de forma secuencial y universal. Entonces, si vemos, y la respuesta correcta para esta pregunta es la primera. Entonces, en los estudios sobre etapas de afrontamiento de la muerte propuestos por Kubler-Ross,
señala que de estas etapas de afrontamiento pueden darse varias al mismo tiempo. Entonces aquí, y si vemos el texto, dice: estas etapas son posibles, pero no necesarias. Se pueden dar varias al mismo tiempo y en cualquier caso no ocurren de forma secuencial. Por tanto, podemos considerar que el trabajo de Kübler-Ross, más que etapas, describe diferentes actitudes ante la muerte. Entonces, si esta Kübler-Ross es la que hizo ese estudio y que había gente que estaba cerca de morir, pero que tuvo muchas críticas porque no, decía que era universal, pero no era universal porque era solamente unas ciertas personas con ciertas características, y dijo una serie de etapas, ¿no? Negación, no sé qué, y con cierto orden. Entonces, bueno, tuvo muchas críticas ese trabajo. Pero, bueno, pues lo que dice el texto también, una de las cosas que dice es que en los estudios sobre las etapas de afrontamiento de la muerte, ¿no? O sea, a partir de lo que se propuso por Kübler-Ross, pues a partir de estudios han visto que pueden darse varias de esas etapas al mismo tiempo. Muy bien, pues esta sería la última pregunta que correspondería al tema 14. Por lo tanto, entonces ya con esto finalizamos lo que es los temas del semestre, por lo menos de asignatura de Psicología del Desarrollo, ¿no? Y pues bueno, pues simplemente desear también mucha suerte. Estos textos me sirven a mí también para repasar, son muy útiles, y también, bueno, pues me he puesto a hacer estos vídeos también pues para que igual puedan ser de utilidad también para otras personas, que tal vez pueda ser de utilidad para otras personas, ¿no? Simplemente, y finalizo estos vídeos dando las gracias por el tiempo dado y pues recordando algunos de los links útiles para cosas que tienen que ver con apuntes y preguntas de la UNED. Y ya está. Muchas gracias. Suerte en los exámenes y en todo. Bye.